Evangelio de hoy. Miércoles 25 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado al fuego. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Cuidado con los falsos profetas. El Señor Jesús, al acercarse a la conclusión del Sermón de la Montaña, advierte con fuerza y ternura: guardaos de los falsos profetas. No lo dice desde un juicio humano, sino desde la compasión del buen pastor, que no quiere ver a sus ovejas dispersas. Él conoce el corazón humano y sabe cuán fácilmente puede ser seducido por palabras halagadoras, por apariencias, por discursos que suenan verdaderos pero que no nacen del Espíritu. Por eso nos dice: vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús desenmascara con claridad ese contraste entre lo exterior y lo interior, entre la fachada y la raíz. Apariencia de piedad, pero sin fruto de vida. La piel de oveja puede ser hermosa, suave, incluso espiritual. Puede tener palabras bíblicas, gestos piadosos, formas religiosas. Pero si por dentro hay ambición, soberbia, manipulación, egoísmo disfrazado de servicio, todo eso se convierte en un veneno lento, que daña, divide y aleja del corazón de Dios. Jesús no denuncia por moralismo, sino por amor a la verdad que libera. Quiere que su pueblo esté atento, con discernimiento profundo. No crédulo ni ingenuo, sino enraizado en la palabra viva. Por sus frutos los conoceréis. Esta frase es central en el discernimiento evangélico. No se trata de mirar la hoja, ni el tronco, ni la apariencia del árbol, sino el fruto que produce. El fruto no miente. El fruto tiene sabor, tiene color, tiene vida o no la tiene. Jesús nos enseña a mirar a largo plazo, no lo inmediato. No lo impresionante, sino lo fecundo. ¿Qué fruto da esta persona, esta comunidad, este mensaje? Si produce paz, caridad, humildad, gozo, justicia, entonces viene del Espíritu. Si produce división, culpa, miedo, orgullo o confusión, entonces hay que tomar distancia con sabiduría. El árbol bueno y el árbol malo. Jesús utiliza una imagen tan cotidiana como potente. El árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. No hay ambigüedad en esta enseñanza. El Evangelio no invita a sospechar de todos, sino a discernir con los ojos del corazón purificado. Hay árboles que parecen hermosos, pero cuyo fruto es amargo. Y hay árboles pequeños, humildes, sin apariencia, pero que nutren a muchos con dulzura y verdad. No es una cuestión de carisma exterior, sino de raíces profundas en Dios. Discernimiento comunitario. Este texto también tiene una dimensión comunitaria. Jesús no habla solo a individuos, sino a un pueblo reunido en torno a la palabra. Por eso, el discernimiento no se vive en soledad, sino en comunión con otros creyentes, con pastores, con hermanos en la fe. A veces, lo que yo no veo, otro puede verlo con claridad.
La Iglesia, como comunidad de los discípulos, está llamada a custodiarse mutuamente, a protegerse del engaño y de los falsos pastores, que pueden infiltrarse aún con palabras de apariencia evangélica. La raíz es la oración. Para saber si un árbol es bueno, hay que mirar su raíz. Y la raíz del cristiano es la oración verdadera. No la repetición vacía ni la ostentación de piedad. El falso profeta puede hablar de Dios, pero no habla con Dios. Puede predicar sobre el amor, pero no ama desde el corazón de Cristo. Por eso Jesús insiste, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Solo el que hace la voluntad del Padre, es decir, el que vive en comunión real con Él, podrá dar frutos buenos. El Evangelio como medida. El único criterio absoluto para juzgar la verdad de una vida cristiana es el Evangelio mismo. ¿Esta persona actúa como Jesús? ¿Ama como Él? ¿Sirve como Él? ¿Perdona, se entrega, se hace pobre, se hace pan partido? Si no hay semejanza con Cristo crucificado y resucitado, entonces hay algo que revisar. No basta con que cite la Biblia o que tenga miles de seguidores. La única autoridad verdadera es la del amor crucificado. Los frutos del Espíritu. San Pablo, en Gálatas 5, nos da una lista concreta de los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos buenos. Cuando los ves crecer en una persona, aún en medio de luchas y heridas, puedes confiar que Dios está obrando ahí. En cambio, cuando ves manipulación, idolatría, cólera, envidia, rivalidades, división, eso no es del Espíritu. Aunque venga adornado de lenguaje piadoso. Examinarnos a nosotros mismos. Este texto no está hecho para mirar solo hacia afuera, sino para revisarnos interiormente. ¿Qué frutos doy yo? ¿Soy coherente entre lo que digo y lo que vivo? ¿Mi presencia en la vida de otros deja paso a confusión? ¿Estoy creciendo en humildad o busco ser admirado? El juicio más honesto no es el que hacemos sobre otros, sino el que el Espíritu hace dentro de nosotros. Y nos lleva no a la culpa, sino a la conversión verdadera. La fidelidad silenciosa. Los verdaderos profetas no siempre brillan. Muchos son humildes, silenciosos, desconocidos. Pero dejan tras de sí una estela de fe, de caridad, de reconciliación. No buscan destacarse, sino servir. No viven de elogios, sino de oración. Son esos árboles plantados junto al río que dan fruto a su tiempo, y cuyas raíces no se secan ni con el viento ni con la sequía. Imitar a estos discípulos silenciosos es el camino más seguro para no desviarse. El discernimiento no es sospecha, sino claridad espiritual. Jesús no nos llama a vivir en desconfianza ni paranoia, sino a ejercitar un corazón que sabe ver más allá de las apariencias, que no se deja llevar por el brillo de lo exterior, ni por los halagos, ni por el carisma desbordado de algunas voces. El discernimiento cristiano no es mirar con juicio humano, sino con luz interior que viene del Espíritu Santo. No se trata de sospechar de todos, sino de reconocer con serenidad dónde está la verdad, y donde solo hay una sombra de ella. El fruto verdadero siempre es humilde. El fruto bueno crece sin hacer ruido. Se da sin imponerse. No necesita demostrar nada, ni hacerse notar. La humildad es siempre un signo del Espíritu de Dios.
Donde hay mansedumbre, donde no hay afán de dominio ni necesidad de ser admirado. Allí hay santidad silenciosa. Jesús fue manso y humilde de corazón. Sus verdaderos profetas se parecen a él. No en gestos espectaculares, sino en la entrega de cada día. En la fidelidad cotidiana. No todo carisma viene de Dios. Es posible tener dones llamativos, palabras poderosas, sabiduría humana, incluso carismas espirituales. Y sin embargo, no vivir en comunión con el Espíritu de Dios. Jesús mismo dirá que no todos los que hacen milagros en su nombre entrarán en el reino, sino los que cumplen la voluntad del Padre. Esto es muy fuerte, pero muy real. Lo que importa no es tanto lo que uno hace externamente, sino desde donde lo hace. ¿Desde el ego? ¿Desde la vanidad? ¿Desde una herida no sanada? ¿O desde el amor limpio de Dios? La falsa profecía nace del corazón no sanado. Muchas veces el falso profeta no es malintencionado, sino alguien que no ha dejado que Dios sane profundamente su corazón. Desde ahí predica, desde ahí actúa, desde ahí se mueve. Pero sus palabras no llevan vida, porque no brotan de una fuente limpia. Por eso el Señor nos llama no solo a hablar de Él, sino a vivir en Él. Solo un corazón reconciliado puede dar frutos que reconcilian. Solo un corazón tocado por la ternura puede dar ternura al mundo. La necesidad de revisar nuestras motivaciones. Este Evangelio también es un espejo para nosotros. ¿Desde qué motivaciones hacemos lo que hacemos? ¿Queremos servir o ser admirados? ¿Anhelamos la gloria de Dios o buscamos reconocimiento humano? A veces, sin darnos cuenta, nuestro obrar puede estar contaminado por deseos ocultos. No por maldad, sino por fragilidad. Y ahí, Jesús no nos condena, sino que nos invita a purificarnos, a pedir al Espíritu que nos dé recta intención. El árbol se conoce con el tiempo. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos requieren tiempo para madurar. No se revelan enseguida. Por eso no hay que apresurarse a emitir juicios. Ni para bien ni para mal. La constancia, la perseverancia, la fidelidad a lo largo del tiempo son la mejor prueba de la autenticidad de una vida cristiana. Los falsos profetas pueden deslumbrar por un tiempo, pero su fuego se apaga pronto. En cambio, el verdadero servidor de Dios deja una estela de amor que permanece, incluso después de que ha partido. La coherencia como signo de verdad. Jesús, con toda su vida, fue coherente entre lo que enseñaba y lo que vivía. Nunca hubo doblez en él. Su palabra tenía autoridad porque brotaba de una existencia ofrecida. Nosotros también estamos llamados a esa coherencia. No perfecta, pero sincera. Que nuestras palabras no digan más de lo que vivimos. Y que nuestro testimonio no contradiga el Evangelio que predicamos. Solo así podremos ser árboles buenos, que dan fruto bueno. Los frutos se ven en los demás. Una clave importante: el fruto no es para el árbol, sino para los demás. Nadie planta un árbol para que se alimente a sí mismo. Así también, nuestra vida cristiana está llamada a dar frutos que nutran a otros. ¿Mi vida alimenta la fe de quienes me rodean? ¿Mi forma de estar, de hablar, de servir edifica a los demás o los hiere? Si nuestros frutos dan vida, consuelan, fortalecen, entonces estamos en buen camino.
Pero si dividen, enfrían o confunden, es hora de volver a la raíz. La vigilancia del corazón. Este evangelio nos invita a una vigilancia permanente del corazón. No vigilancia ansiosa, sino atenta. Como el labrador que cuida su tierra. Como el pastor que vela por su rebaño. El Señor quiere discípulos que vivan con los ojos abiertos. Que oren con el alma despierta. Que examinen sus caminos sin miedo. Porque confían en la misericordia que sana y transforma. El alma que huele el fruto. El alma que vive unida al Espíritu Santo. Desarrolla un olfato espiritual que no se deja engañar. Puede que los sentidos externos sean fácilmente seducidos. Por apariencias, por discursos pulidos o por una estética convincente. Pero el corazón en oración sabe reconocer cuando algo viene de Dios y cuando no. Esta capacidad no nace de la sospecha, sino de la comunión con la verdad. Quien camina en la luz, no tropieza en la sombra ajena. Porque ve con los ojos del Espíritu. El árbol no se apresura a florecer. Jesús nos invita a tener paciencia. El árbol no fuerza su fruto. No lo fabrica. Simplemente lo da cuando ha madurado internamente. Del mismo modo, nuestra vida espiritual no se puede construir a base de apariencias o de resultados rápidos. Dios trabaja en el secreto. En lo profundo, allí donde nadie ve. Lo que verdaderamente es de Él. Crecerá con el tiempo y permanecerá. La voz que guía hacia el amor. Una señal clara de los frutos verdaderos. Es su orientación al amor. Todo lo que viene de Dios empuja hacia la comunión. La misericordia, el servicio, la entrega generosa. Si una predicación o un estilo de vida siembra división, elitismo espiritual, crítica constante o desdén por los pequeños. Aunque parezca celosa de la verdad, no brota del corazón del Padre. El Espíritu Santo siempre lleva hacia el amor. Porque Dios es amor. Las obras del árbol bueno no gritan. Las verdaderas obras del árbol bueno no necesitan hacerse notar. No se anuncian a sí mismas. No buscan aprobación. Simplemente existen, tocan, nutren. Así como una flor que florece en el bosque no necesita aplausos para ser bella. Así también el discípulo verdadero no busca reconocimiento. Vive para dar, no para recibir. Ama, porque ha sido amado primero. La suavidad del fruto maduro. Cuando un fruto está maduro, cae por sí solo. No hay que forzarlo. Así también sucede con el corazón que ha sido formado por Dios. No reacciona con dureza, no impone, no golpea con palabras, sino que suavemente cae en la tierra del otro y lo alimenta. La dulzura del espíritu no es debilidad. Es fortaleza en forma de ternura. Allí está la autenticidad del fruto evangélico. Los falsos profetas se disfrazan de necesidad. En ocasiones, el disfraz del falso profeta no es solo la apariencia de piedad, sino la manipulación de necesidades humanas. Pueden presentarse como quienes tienen todas las respuestas, como quienes poseen dones especiales para solucionar problemas. Y seducen a los corazones heridos prometiéndoles lo que solo Dios puede dar. La sanación del alma, la paz verdadera, la libertad interior no se compran. No se negocian. Se reciben gratuitamente de Dios. El verdadero árbol da sombra. Un árbol bueno no solo da fruto, también ofrece sombra. Es refugio, es descanso para quien está cansado.
De igual manera, quien vive unido a Dios se convierte en espacio seguro para los demás. Escucha sin condenar. Acompaña sin invadir. Sostiene sin esclavizar. Ahí donde hay descanso del alma, hay algo del reino de Dios manifestándose. Lo que no da fruto debe ser podado. Jesús, en otro pasaje, nos dice que el Padre poda el árbol para que dé más fruto. Eso implica dolor. A veces descubrimos dentro de nosotros ramas estériles. Actitudes, pensamientos, hábitos que no generan vida. Y el Señor, con infinita paciencia, las corta. No para castigarnos, sino para sanarnos. La poda es también una expresión de su amor. Porque Él quiere que demos fruto abundante. La apariencia no garantiza la raíz. Un árbol puede parecer frondoso por fuera, pero estar podrido por dentro. Y otro, pequeño y discreto, puede tener raíces profundas y sanas. Así sucede con las personas espiritualmente maduras. No se dejan ver necesariamente en los primeros lugares, pero sostienen con su oración silenciosa a toda una comunidad. No necesitan títulos, ni escenarios. Son como raíces ocultas que alimentan todo el cuerpo. Una decisión diaria, dar fruto o secarse. Cada día elegimos qué tipo de árbol queremos ser. El Evangelio no nos condena por nuestros errores pasados, sino que nos invita a elegir bien hoy. Hoy puedo elegir escuchar a Dios. Dejarme purificar, cambiar de raíz si es necesario. Hoy puedo pedir al Espíritu Santo que me haga un árbol bueno, que dé fruto de paz, paciencia, bondad, fe, dominio de sí. El reino crece en quienes deciden amar cada día. La verdad no necesita disfraz. La verdad no grita. No se disfraza. No busca aplausos ni se impone con violencia. La verdad se presenta humilde, callada y a veces hasta vulnerable. El que es de la verdad, escucha a Dios en lo escondido. Y no necesita adornar sus palabras con poder humano. Porque sabe que el Espíritu hablará desde su pobreza, desde su pequeñez, desde su entrega. El fruto que nace del silencio. Muchos frutos no se gestan en el ruido, sino en el silencio de la oración. En la entrega oculta. En la noche de la fe. Aquello que impacta al mundo no siempre tiene raíces en Dios. Y aquello que nadie ve puede estar sosteniendo el cielo. El alma que ora en secreto. Que ama sin testigos. Que sirve sin reconocimiento. Está dando el fruto que más agrada al Padre. El juicio que viene del amor. Discernir no es condenar. Es amar con sabiduría. El juicio cristiano nace del amor al bien, no del desprecio al otro. Cuando veo que alguien camina por senderos torcidos, no lo miro con desprecio, sino con un corazón que desea su conversión. Esa es la mirada del buen pastor, que no se escandaliza del pecado, sino que se conmueve ante la herida. Los falsos frutos embriagan el ego. El fruto falso es aquel que hincha el yo, que alimenta la vanidad, que busca posicionarse por encima de los demás. Es fruto venenoso, aunque dulce al gusto. Se presenta como éxito, pero envenena el alma. Es necesario pedirle al Espíritu el don del gusto espiritual, para no confundir dulzura aparente con verdad eterna. La raíz es más importante que el fruto. Dios no se impresiona por nuestros frutos visibles,
sino que mira la raíz de donde brotan. ¿De dónde nace mi acción? ¿Desde la oración o desde la ansiedad? ¿Desde la confianza o desde la necesidad de controlar? Si la raíz está en Dios, el fruto vendrá a su tiempo. Sin apuro. Sin presiones. Sin necesidad de brillar. El fruto que permanece. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y deis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Hay muchos frutos que desaparecen con el tiempo. Pero el fruto del Espíritu permanece. El fruto que transforma vidas. Que libera esclavos. Que consuela al afligido. Que edifica la iglesia desde dentro. El fuego que revela los frutos. En la hora de la prueba. Los frutos se revelan. Cuando llega el dolor. Cuando arde el horno de la vida. Entonces se ve qué tipo de árbol hemos sido. El que está enraizado en Dios no se quiebra. No se seca. Aunque sus hojas tiemblen. El que vive solo de lo externo, de lo espectacular, de lo inmediato. Cae en cuanto sopla el viento. Una iglesia que da fruto oculto. La iglesia verdadera no siempre es la más visible. La más numerosa, la más reconocida. Muchas veces, es la iglesia del silencio. De los que rezan escondidos, de los que aman sin que se sepa. Ahí, en lo escondido del mundo, crecen frutos eternos. Como el pan multiplicado sin testigos, como el perdón otorgado en lágrimas, como la Eucaristía celebrada en cárceles, hospitales, periferias. La mirada que purifica. Pedirle al Señor que nos dé una mirada pura. Que no se deja llevar por lo espectacular. Ni se impresiona por los títulos. Ni se deja engañar por la apariencia. Una mirada que vea con los ojos de Jesús. Que descubre el corazón en lo sencillo. Que se arrodilla ante el pobre y reconoce en él la santidad escondida. La urgencia de ser árbol bueno. Este evangelio no es solo advertencia, es un llamado urgente a la conversión. A dejar de aparentar, a dejar de disimular. Y a ser verdaderamente árbol bueno. No para que los demás lo digan, sino porque el reino lo necesita. Porque hay hambre de fruto real. Sed de agua limpia, necesidad de sombra verdadera. La humanidad clama por árboles que broten de Dios. Que den esperanza, que abracen con su fruto. La verdad se reconoce en el tiempo. No todo lo que brilla hoy resplandece mañana. A veces los falsos profetas aparecen como estrellas fugaces. Con poder, con carisma, con promesas. Pero el tiempo revela su raíz. Solo la verdad permanece. Solo el amor persevera. Solo la humildad se sostiene cuando todo lo demás cae. Por eso Jesús nos llama a mirar los frutos con paciencia. Sin apresurar juicios. Sin idolatrar apariencias. La herida del lobo con piel de oveja. El dolor más grande no lo causa el enemigo externo, sino aquel que entra en la intimidad como hermano y luego hiere como enemigo. El lobo con piel de oveja no solo engaña. Hiere el alma con su falsedad. Muchos han perdido la fe no por los ataques del mundo, sino por los escándalos dentro del redil. Pero Jesús, buen pastor, no huye del lobo. Lo desenmascara con la luz de su palabra. Con la transparencia de su corazón. El fruto del Espíritu da vida, no peso. Cuando una enseñanza es del Espíritu, da vida. No oprime.
No esclaviza. No deja al alma culpable ni encadenada. El fruto verdadero se reconoce por la libertad que deja, por la esperanza que enciende, por la paz que siembra. Si una palabra destruye, divide, culpa sin misericordia, entonces no viene de Dios. El Espíritu libera y vivifica. El árbol que no juzga a los otros árboles. Un árbol bueno no necesita compararse, ni juzgar los frutos de los demás. Da lo suyo en su estación, a su modo, con humildad. Quien vive criticando a los otros árboles no está cuidando sus raíces. El reino no crece con competencia, sino con comunión. Cada uno ha sido plantado en un lugar, con un propósito, con una misión distinta. Los frutos que nacen del desierto. A veces los mejores frutos nacen en medio del desierto. Del sufrimiento. Del abandono. De la noche oscura del alma. No porque el dolor en sí sea bueno, sino porque en él el alma se vuelve tierra fértil para el espíritu. Muchos santos florecieron en el silencio, en la contradicción, en el rechazo. Su fruto fue la fidelidad sin aplausos. La perseverancia en el amor. El fruto no es para uno mismo. Ningún árbol se come sus propios frutos. El fruto es siempre para el otro. Así también el cristiano, su caridad, su paciencia, su perdón, su humildad. Son alimento para el hermano. No se vive la fe para uno mismo, sino para que el mundo tenga vida. El fruto que se encierra se pudre. El que se dona, se multiplica. El Espíritu Santo es quien fecunda la raíz. No hay fruto verdadero sin el Espíritu Santo. Él es quien fecunda la tierra de nuestra alma, quien la riega con su presencia, quien purifica nuestras intenciones, quien poda nuestro orgullo. Él es la savia que sube hasta las ramas y produce fruto abundante. Sin él, solo quedan hojas. Con él, hay cosecha eterna. El discernimiento es un don para pedir cada día. No se trata de desconfiar de todo, sino de vivir con los ojos del alma abiertos. El discernimiento es un don que hay que pedir todos los días, como el pan de cada jornada. Señor, que vea como tú ves. Que escuche como tú escuchas. Que no me deje seducir por lo falso, ni cerrar al amor por miedo. La vigilancia sin miedo. Jesús no nos llama al miedo, sino a la vigilancia confiada. Ser vigilante no es vivir con sospecha, sino con atención espiritual. Estar despierto a la voz del pastor. No dejarse distraer por otras voces. No dormirse en la fe. El enemigo puede disfrazarse de luz, pero quien vive en la luz, no será confundido. La cruz, fruto supremo del amor. El fruto más perfecto que ha dado el árbol de la vida es la cruz de Cristo. Allí no hubo apariencia. No hubo aplausos. Solo entrega, solo amor, solo silencio redentor. Si queremos saber qué fruto busca Dios, miremos al crucificado. Allí está el modelo. Allí está el fruto que da vida eterna. Allí se reconoce el verdadero profeta. El verdadero pastor. El verdadero árbol de salvación. El fruto que nace del abandono a Dios. Solo quien se abandona totalmente a la voluntad de Dios, sin reservas ni condiciones, puede producir frutos verdaderos. Porque los frutos no nacen del esfuerzo humano solamente, sino de la comunión con la vid.
¿Qué es Cristo? Abandonarse no es dejar de actuar, sino actuar desde el amor recibido, desde la certeza de ser sostenido por el Padre. La fidelidad diaria, semilla escondida. Los árboles que dan fruto no lo hacen de inmediato. Hay años de raíces profundas, de agua escondida, de sol silencioso. Así también el alma que es fiel en lo pequeño, día tras día, cuando nadie la ve, está formando el árbol del reino. Su fidelidad cotidiana es semilla de eternidad. El fruto también es fragancia. A veces, el fruto de un alma no se ve, pero se percibe. Es su fragancia de paz, su modo de hablar, su manera de consolar sin herir, de corregir sin humillar. Es la dulzura de quien ha sido tocado por Dios, la ternura de quien ha sido perdonado mucho. Esa fragancia no engaña. Viene de Cristo, el árbol que da sombra en la prueba. Cuando llegan los días de tormenta, de cansancio, de sequedad espiritual. Es ahí donde se prueba el fruto verdadero. El alma que ha crecido en silencio, puede dar sombra a otros en el calor de la lucha. Puede ofrecer refugio, consuelo, palabra sabia. No por sí misma, sino porque Cristo habita en ella. Porque sus ramas están llenas de gracia. El fruto no siempre se reconoce en vida. Muchos santos murieron sin ver los frutos de su entrega. Vivieron fieles a la voluntad de Dios, sin ver con los ojos lo que su alma sembraba. Pero el reino tiene otros tiempos. Otros relojes. Los frutos que no vimos crecer aquí, florecerán en la eternidad. Nada se pierde si ha sido ofrecido con amor. El fruto no se impone, se ofrece. Un árbol no obliga a nadie a comer de su fruto. Simplemente lo ofrece. Así también el cristiano, no impone, no obliga, no fuerza conversiones. Solo presenta con humildad lo que Dios ha hecho en él. Lo entrega como un regalo silencioso, confiando en que quien tenga hambre, sabrá reconocer de dónde viene esa dulzura. Los frutos son múltiples, pero la raíz es una. Cada alma dará un fruto distinto. Uno será caridad, otro será paciencia. Otro sabiduría, otro consuelo. Pero todos tienen la misma raíz, el amor de Dios. No hay competencia entre frutos, ni comparación entre ramas. Cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. Y su belleza está en la diversidad de los dones. El alma que se deja podar da más fruto. Dios poda a quien ama. Y no por castigo, sino para que dé más fruto. La poda puede doler. Puede parecer pérdida. Pero es una preparación secreta para la fecundidad futura. El alma que se deja purificar por la cruz, florecerá con más belleza aún. Porque el dolor, en Dios, nunca es estéril. El fruto que devuelve bien por mal. Uno de los frutos más escandalosos del Evangelio es amar al que me odia. Bendecir al que me maldice. Orar por quien me persigue. Este es un fruto que no nace del mundo, sino solo del Espíritu. Cuando una persona es capaz de eso, está manifestando que Cristo vive en ella. Que la vida ha fecundado sus ramas. El corazón como tierra donde Dios siembra. Al final, todo se reduce a esto, permitir que el corazón sea tierra abierta para Dios. Tierra humilde, tierra trabajada, tierra removida por la oración. Allí, en ese silencio interior, el Señor siembra su palabra. Su presencia. Su reino.
Y entonces, sin saber cómo, empezará a brotar el fruto que el mundo necesita. La voz interior del pastor verdadero. Cuando Jesús habla de los falsos profetas, también está recordándonos que existe una voz verdadera. La del buen pastor. Esa voz no grita, no manipula, no atemoriza. Habla desde dentro, con suavidad, con claridad, con paz. Aprender a distinguir esa voz es parte del camino espiritual. Y solo se logra escuchándola cada día, en la oración, en la palabra, en el silencio profundo del alma. El árbol bueno reconoce su pequeñez. Ningún árbol que da fruto se cree el centro del bosque. El alma que da frutos verdaderos reconoce que todo lo ha recibido. No se atribuye el mérito. No presume de su bondad. No vive juzgando a los demás. Al contrario, es la más consciente de su pobreza, y por eso deja que Dios la colme de sí mismo. Las raíces ocultas de la vida interior. Todo árbol que se eleva hacia el cielo tiene raíces profundas en la tierra. Así también el alma que quiere elevarse hasta Dios necesita hundirse primero en la oración escondida. En la humildad callada. En la verdad sin máscaras. Las raíces no se ven, pero sostienen la vida. Nadie da fruto si antes no ha sido enterrado en la fe y en el abandono. El árbol y el tiempo de Dios. Hay árboles que tardan años en dar su primer fruto. Así también el alma muchas veces debe esperar, orar, permanecer. Sin ver resultados inmediatos. Dios no tiene prisa. Sus tiempos son distintos. El alma que se desespera puede arrancar lo que estaba a punto de nacer. Pero quien confía, quien espera, verá frutos en el momento justo. El fruto como don para el mundo. Tu vida no es solo para ti. Tus dones, tu paz, tu esperanza. Son un regalo que Dios quiere ofrecer al mundo a través de ti. El fruto de tu alma no debe guardarse, sino compartirse. Hay muchos que tienen hambre de ternura, de verdad, de consuelo. El Señor quiere que tú seas ese alimento vivo, sencillo, entregado. Fruto no es apariencia, sino verdad. Hoy muchas cosas parecen fruto, pero son solo decorado. Palabras vacías, gestos repetidos, imágenes huecas. Pero el fruto verdadero tiene peso, tiene dulzura, tiene semilla. No se trata de lo que impresiona a los ojos, sino de lo que transforma el corazón. No se trata de cantidad, sino de autenticidad. Un alma fecunda es un alma libre. Solo quien ha sido liberado del egoísmo, del orgullo, del miedo, puede dar frutos de amor verdadero. La libertad interior es el clima donde crecen los dones del Espíritu. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que el Espíritu quiere, cuando Él lo quiere. Esa obediencia sencilla es la que da fruto que permanece. El fruto no grita, habla con su sabor. Un fruto no necesita explicar su existencia. Simplemente está ahí, disponible. Así también el testimonio del cristiano, no necesita defenderse, ni imponerse. Basta con su forma de vivir, de perdonar, de servir, de amar. Esa coherencia silenciosa es más elocuente que 1000 discursos. El fruto más puro nace de la cruz. Cuando el alma ha pasado por la noche oscura, por la soledad, por la prueba, y ha permanecido en Dios, entonces nace un fruto nuevo. No es un fruto de alegría superficial, sino de esperanza profunda. Es el fruto que nace de la cruz abrazada, de las lágrimas ofrecidas, de la fidelidad sin aplausos.
La mirada del Padre sobre el árbol de tu vida. Dios ve tu raíz, tu proceso, tus pequeños brotes. No espera frutos perfectos, sino un corazón disponible. Él no te mide por los frutos visibles, sino por tu apertura al Espíritu. Cada pequeño gesto de amor, aunque nadie lo vea, es tesoro eterno para su corazón de Padre. El discernimiento como arte de la luz interior. Discernir entre un árbol bueno y uno malo. Entre un profeta auténtico y uno falso. No es una tarea que se resuelva con análisis exteriores o juicios apresurados. Es un arte que nace de la luz interior. De la escucha atenta del Espíritu. De una vida que ha aprendido a callar para ver con los ojos del alma. El discernimiento verdadero requiere pureza de intención. Humildad radical. Y una profunda familiaridad con el corazón de Dios. Solo quien se ha dejado moldear en lo secreto de la oración puede reconocer la verdad oculta tras las palabras o los gestos externos. Porque ha aprendido a captar el eco de la voz de Cristo en lo profundo de su ser. El Espíritu Santo es quien revela, quien ilumina, quien guía el discernimiento de los sencillos. La vida interior, semilla del reino que no engaña. Muchos pueden parecer árboles frondosos a los ojos humanos. Por su carisma, su elocuencia, su influencia aparente. Pero si no hay vida interior, si no hay una relación viva con el Padre, todo eso termina siendo un decorado que el tiempo y la prueba derriban. La verdadera fecundidad del alma no proviene del esfuerzo humano, sino del grado de unión con Dios. Cuando un alma se deja habitar, transformar y nutrir por el amor divino, entonces el fruto aparece. Lento pero firme. Pequeño tal vez, pero lleno de eternidad. El reino de Dios no engaña, lo que se sembró en lo secreto se manifiesta con el tiempo. Y lo que parecía frágil a los ojos humanos resulta ser lo que sostiene a otros en medio de la tormenta. Las palabras que nacen del fuego o del humo. Todo árbol habla por sus frutos. Y toda alma habla por sus palabras. Pero no todas las palabras son iguales, algunas son fuego que enciende y purifica. Otras son humo que confunde y oculta. Jesús nos invita a escuchar más allá de lo que se dice. A percibir desde qué fuente brota esa palabra. Las palabras que nacen del Espíritu llevan paz, ordenan el corazón, abren a la verdad. Las que nacen del ego o del miedo, dividen, endurecen, manipulan. El alma entrenada en el silencio sabe distinguir entre una voz que sana y otra que desvía. Por eso, no todo lo que suena religioso es verdadero. Y no todo lo que parece común es intrascendente, el Espíritu sopla donde quiere, y sus frutos son inequívocos. El juicio que libera, mirar con los ojos del Padre. Jesús no nos llama a juzgar desde la crítica o la condena, sino desde el amor que discierne para construir y sanar. Ver los frutos no es hacer listas de defectos, ni poner etiquetas definitivas. Es, más bien, mirar como mira el Padre. Con verdad, pero también con misericordia. El juicio cristiano nace del deseo de salvar, de interceder, de ayudar a que cada alma llegue a su plenitud en Cristo. Y muchas veces, para llegar a esa verdad, hay que pasar por la cruz, por la decepción, por la noche oscura. Pero si mantenemos el corazón abierto, el Señor nos mostrará dónde está su mano, incluso en medio de lo que parece confuso o herido. Los falsos frutos del activismo sin amor. Hoy es fácil confundirse entre tantas obras, tantos movimientos, tantas acciones llenas de actividad pero vacías de vida interior. El activismo puede parecer fruto, pero si no nace del amor, si no está unido a la vid, acaba siendo rama seca que se agota sola.
Jesús no nos pidió hacer muchas cosas, sino permanecer en Él. Escuchar su voz, dejarnos amar. Desde ahí nace el verdadero fruto, el que da vida a otros, el que no se marchita con la crítica, el que permanece en la memoria del Padre. No importa cuánto hagamos, sino cuánto amor pongamos en lo que hacemos. Solo el amor es fruto verdadero. El árbol del reino crece en lo oculto. Dios ama lo escondido. El reino crece como una semilla en la tierra, sin que el sembrador sepa cómo. Así también sucede con el alma fiel, sin buscar ser vista, sin ansias de reconocimiento. Simplemente vive, ora, ama, sirve. Y su vida empieza a dar fruto. Quizá no se notará de inmediato. Pero en el tiempo de Dios, esos frutos serán refugio para otros, consuelo para muchos. El árbol del reino no compite por altura ni sombra, simplemente permanece enraizado en la palabra y da lo que ha recibido. El Espíritu Santo como savia del alma fecunda. El fruto que dura y transforma proviene de la savia interior del Espíritu Santo. Él es quien circula por las venas invisibles del alma, quien alimenta cada gesto de amor, cada decisión tomada por fidelidad a Dios. Sin Él, todo se seca. Se vuelve rutinario, superficial. Pero cuando se ora en el Espíritu, cuando se vive en Él, entonces todo florece. Incluso lo más pequeño se llena de luz. Incluso la prueba se convierte en semilla de bendición. Por eso es esencial invocar al Espíritu cada día, suplicar su presencia, abrirle paso en lo cotidiano. La perseverancia como garantía de fruto. Muchos árboles no dan fruto en la primera estación. Pero si resisten el invierno, si sobreviven a la poda, si reciben la lluvia y la luz, entonces llegará su tiempo. Así también en el alma, muchos dones tardan en madurar. Muchas heridas necesitan tiempo para sanar. Muchas palabras sembradas solo germinan años después. La perseverancia no es obstinación, es fidelidad amorosa. El alma que permanece unida a Dios, incluso sin ver resultados, está dando ya su mejor fruto, la constancia que manifiesta el amor. El fruto que alimenta al hambriento del alma. En este mundo hay mucha hambre espiritual. Mucha sed de sentido, mucha necesidad de luz. El Señor necesita almas que den fruto, no para sí mismas, sino para alimentar a los que están agotados por la vida. Cada palabra consoladora, cada oración silenciosa, cada acto de perdón, cada entrega sin aplauso es un fruto ofrecido. Es el alimento que otros estaban esperando sin saberlo. Cristo quiere multiplicar esos frutos como multiplicó los panes, desde lo poco y lo escondido. Hacer de ti una mesa abierta donde muchos encuentren descanso. El juicio final y el fruto escondido. Al final de los tiempos, no se nos preguntará por los títulos, ni los logros visibles. El Padre mirará si dimos fruto. Si supimos amar. Si ofrecimos nuestra vida. Si sembramos paz donde había conflicto. Los árboles del reino no son famosos, pero están grabados en el corazón del Padre. Allí donde nadie miró, Él vio. Allí donde todos olvidaron, Él recuerda. Y dirá, ven, bendito de mi Padre, porque diste fruto cuando nadie te miraba, porque amaste como yo te amé. La voz de Jesús como criterio último del corazón. En un mundo saturado de voces que compiten por llamar nuestra atención. Jesús nos invita a centrar el corazón en su palabra, que es como una lámpara encendida en medio de la noche. Solo quien ha aprendido a callar por dentro, a silenciar los aplausos del ego y los miedos que gritan, podrá reconocer la voz del buen pastor. Esa voz no confunde ni presiona.
No seduce con intereses ocultos ni busca dominar, sino que llama con ternura, con firmeza, con una autoridad que no oprime sino libera. Ella nos enseña a mirar con pureza, a discernir sin resentimientos ni sospechas. Porque quien vive unido a esa voz aprende a distinguir el fruto que viene de Dios del que proviene de la carne o del mundo. Todo profeta que no haya sido atravesado por el silencio de la cruz termina por hablar desde sí mismo, y aunque use el lenguaje del cielo, sus frutos serán confusión y división. La lentitud del reino, el fruto no siempre es inmediato. Jesús nos recuerda que los frutos revelan al árbol, pero también que el fruto necesita tiempo para madurar. En una cultura impaciente, donde todo se mide por la rapidez de resultados y el éxito aparente, el Evangelio nos invita a una sabiduría más honda. Hay árboles que parecen estériles durante años, pero en su tiempo producen una cosecha abundante. Así también el alma que ha sido sembrada con fe, regada con lágrimas, podada con sufrimientos y calentada con la luz de la oración, acaba por dar fruto, aunque no al ritmo del mundo. A veces el verdadero profeta es despreciado, olvidado o incluso perseguido, pero su fruto permanece en la historia de los corazones tocados por su entrega. El tiempo revela lo que el momento no puede ver. Y solo quien es paciente y fiel será testigo de la verdadera fecundidad del reino. El alma falsa, raíces en la vanidad, fruto en la confusión. Jesús nos advierte sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta imagen tan fuerte no se refiere solamente a personas malintencionadas, sino a toda forma de espiritualidad vacía, desconectada del amor y centrada en la apariencia. El alma falsa tiene raíces en la vanidad, y su fruto es la confusión, la competencia, el juicio escondido tras palabras piadosas. Puede haber muchas obras visibles, muchas palabras persuasivas, pero si no hay comunión interior con Dios, ese árbol no dará fruto que alimente, sino que intoxica lentamente a quienes lo escuchan. El lobo no siempre ataca con violencia, a veces seduce con suavidad. Pero su meta es la misma, separar a las ovejas del pastor, colocar al alma en un camino que parece luminoso, pero que se aleja del corazón del Evangelio. El fruto de la comunión, paz, mansedumbre, verdad. Pablo dirá que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí. Todos estos brotes nacen de un alma en comunión con Dios. Una comunión que se cultiva día tras día, en la humildad de saberse criatura amada y sostenida. No se trata de logros personales, ni de espiritualidades construidas con técnicas, sino del fruto natural de una savia que es divina. El árbol bueno no fuerza el fruto, simplemente permanece unido a la raíz. Recibe del Espíritu, y da a su tiempo lo que ha recibido. Esa alma no grita, no se impone, no necesita llamar la atención, porque su paz es un río silencioso que fecunda donde pasa. El riesgo de admirar sin discernir. Muchos pueden sentirse atraídos por líderes, predicadores o influencias espirituales sin ejercer un verdadero discernimiento. Jesús no dice, escuchad sus palabras, sino mirad sus frutos. El fruto verdadero no es el aplauso ni el número de seguidores, sino la transformación profunda de las almas, la conversión, la misericordia viva. Admirar sin discernir es peligroso, porque podemos confundir la apariencia de santidad con la santidad real. La emoción no siempre es garantía de verdad, ni el carisma asegura fidelidad. Solo un corazón orante, atento y humilde puede filtrar el oro del polvo, el trigo de la cizaña, el profeta del actor. El fruto amargo del orgullo disfrazado. El árbol malo no siempre da frutos podridos al instante. A veces produce frutos que parecen dulces, pero con el tiempo envenenan el alma. Uno de esos frutos amargos es el orgullo disfrazado de celo espiritual. Puede haber rigor,
disciplina, aparente fervor, pero si el amor no está presente, todo eso se vuelve carga pesada para otros y trampa para el alma. El orgullo no reconoce sus errores, no se deja corregir, no se inclina ante la verdad cuando le incomoda. Jesús nos enseña que el verdadero profeta es manso, humilde, no busca protagonismo, sino que conduce al otro hacia Dios, no hacia sí mismo. Cuidado con aquellos árboles que solo producen admiración, pero no generan conversión ni humildad. La ceguera voluntaria, no querer ver el fruto. También hay un peligro sutil, ver el fruto bueno y no querer reconocerlo, porque no encaja en nuestras categorías mentales o eclesiales. A veces Dios hace brotar fruto donde no lo esperábamos. En personas humildes, en caminos que no conocíamos, en testimonios silenciosos. Y nuestro orgullo o rigidez puede llevarnos a rechazar esos frutos por prejuicio. Jesús mismo fue rechazado por quienes conocían las Escrituras, pero no supieron leer los signos de Dios en su vida. Hoy también corremos el riesgo de desechar a profetas verdaderos porque no hablan nuestro lenguaje, porque vienen desde la periferia, porque su fruto es silencioso pero auténtico. Abramos el corazón al Espíritu, que sopla donde quiere. El fruto en la prueba, cuando el árbol resiste. Un árbol se revela como bueno no solo por el fruto que da en la bonanza, sino por cómo se mantiene en la tormenta. La prueba saca a la luz la calidad del alma, si hay raíces profundas, si hay verdad en su interior. Cuando un alma ha sido probada por el sufrimiento, por la incomprensión o el fracaso, y aún así sigue amando, sigue sirviendo, sigue creyendo, entonces ese fruto es verdadero. Dios permite la poda, no para castigar, sino para purificar y fortalecer. El profeta auténtico no huye del desierto, sino que se deja transformar por él. Y cuando vuelve, su palabra lleva el peso de la verdad vivida. La fecundidad silenciosa del bien auténtico. El bien auténtico no se anuncia a sí mismo. No grita su presencia, ni exige reconocimientos. Como un árbol plantado junto al río, extiende sus raíces donde nadie las ve. Y sin alarde, da fruto en su tiempo. Así es el corazón que permanece unido al Padre. Su fecundidad no se mide por la visibilidad de sus obras, sino por la fidelidad con que vive su vocación, por la bondad que comunica, por la paz que deja tras de sí. El alma buena no se preocupa por su imagen, sino por ser fiel a lo que Dios le ha confiado. Es más importante ser que parecer. Y ese ser solo se consolida en la intimidad con Dios. En el trabajo interior que a menudo permanece oculto a los ojos humanos. Muchos frutos se cultivan en el silencio de la noche, en las lágrimas que nadie ve, en los sí que se dan cuando nadie aplaude. El profeta verdadero y la lógica del reino. El profeta verdadero no habla para sí mismo, ni para agradar a quienes lo escuchan. Habla desde la palabra que ha contemplado, desde la herida que ha ofrecido, desde el amor que ha acogido. Y porque ha sido moldeado por la verdad, su voz lleva una fuerza que no se puede simular. Jesús nos llama a reconocer a esos profetas no por su apariencia o su discurso, sino por el fruto que brota en quienes los rodean. ¿Transforman corazones? ¿Despiertan la sed de Dios? ¿Fomentan la paz, la misericordia, la unidad? ¿O siembran división, juicio, sospecha, exaltación de sí mismos? El reino de Dios no se edifica con proyectos personales, sino con corazones dóciles al Espíritu. Y donde hay humildad, habrá fruto verdadero. El misterio del corazón como terreno fértil. El corazón humano es un terreno sagrado donde el bien y el mal pueden germinar. Jesús sabía que el campo donde crece el árbol puede estar lleno de piedras, de espinas, de caminos pisoteados. Pero también de tierra buena, dispuesta a acoger la semilla divina.
Por eso, su enseñanza no busca condenar, sino invitar a la vigilancia y al cultivo interior. ¿Cómo está mi terreno? ¿Qué raíces permito que crezcan? ¿Qué tipo de savia nutre mi vida? Las apariencias pueden engañar, pero el corazón tarde o temprano revela lo que lo habita. Si el Espíritu de Dios mora en él, lo transformará desde dentro. Pero si lo dejo nutrirse de resentimientos, de soberbia, de ambición, dará frutos amargos. El árbol de la cruz, raíz del verdadero fruto. En la cruz de Cristo se revela el árbol verdadero, plantado en la obediencia y en el amor. Es el árbol que da el fruto de la vida eterna. Porque en él la entrega se hace total, y la savia del Espíritu fluye sin resistencia. Todos los que se injertan en este árbol reciben su savia y producen frutos que se parecen a él: perdón, mansedumbre, generosidad, fidelidad. No hay fruto verdadero si no nace del misterio pascual, muerte y resurrección. El árbol de la cruz enseña que solo se fructifica cuando uno se deja podar, cuando acepta morir al ego, cuando se deja conducir por la voluntad del Padre. Por eso, el fruto verdadero es fruto de la cruz. De la entrega sin condiciones, del amor que no se guarda nada. El juicio de Dios y el tiempo de la maduración. Dios no juzga por lo que brilla a los ojos del mundo, sino por lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Su juicio es misericordioso, pero también es verdadero. Él conoce la raíz de cada árbol y espera pacientemente a que cada uno dé su fruto. Pero llegará el día en que todo será revelado. No para condenar, sino para que cada alma vea claramente lo que ha sido su vida, su savia, su intención profunda. Mientras haya tiempo, hay posibilidad de conversión. Pero no debemos dormirnos en la apariencia, el fruto no se improvisa. Se cultiva cada día con decisiones pequeñas, con oraciones humildes, con actos escondidos de amor. El discernimiento comunitario, proteger el rebaño. Jesús habla en plural: cuidado con los falsos profetas. Es un llamado a la comunidad cristiana a estar vigilante, no con sospecha, sino con discernimiento amoroso. La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el rebaño. De no dejarse engañar por movimientos que parecen fervorosos, pero que llevan a la división o a la autosuficiencia espiritual. Donde hay verdadera vida en el Espíritu, hay comunión, servicio, alegría, humildad. Donde hay orgullo, manipulación, secretismo o culto al líder, allí se esconde el lobo bajo la piel de oveja. El discernimiento no es juicio apresurado, sino escucha al Espíritu y fidelidad a la palabra. La humildad como raíz de toda fecundidad. La humildad es la raíz escondida que sostiene al árbol bueno. No se ve, pero lo alimenta todo. Sin humildad, todo fruto es sospechoso. Con humildad, incluso lo pequeño se vuelve sagrado. La humildad no es timidez ni resignación, sino conciencia de que todo viene de Dios. El profeta verdadero no se siente dueño del mensaje, sino servidor. No busca destacar, sino desaparecer para que el otro se encuentre con Cristo. Así fue Juan el Bautista: es necesario que él crezca, y que yo disminuya. Solo así el árbol podrá dar fruto en abundancia. El anhelo de ser árbol bueno. El corazón creyente, al escuchar este pasaje, no se limita a observar árboles ajenos, sino que se pregunta con sinceridad: ¿qué clase de árbol soy yo? No con miedo, sino con deseo de verdad. El alma que desea dar fruto bueno ha comenzado ya a transformarse. Y esa transformación es lenta, pero segura. Si permanecemos en Cristo, si le dejamos podar lo que estorba, si bebemos su savia en la oración, en la palabra y en los sacramentos, entonces nuestra vida dará fruto. No por mérito propio, sino por gracia.
Seremos árboles buenos porque el Espíritu nos habita. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.